Muy buenos días, amados. Es un gusto saludarles en el amor de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a estar abordando la segunda parte del tema sabiduría, joya preciosa. Días anteriores estuvimos hablando conforme a la escritura que está en Santiago 3:13 al 18. Y aquí encontramos dos tipos de sabiduría. La sabiduría terrenal, que es de la tierra, que es humana y que es diabólica, y también falsa. Y encontramos la sabiduría que viene del cielo, la sabiduría que viene de Dios, que es verdadera y divina. A esta sabiduría es la que llamamos joya preciosa y es en la cual nosotros debemos crecer. De vez en cuando es bueno preguntarnos, ¿estoy creciendo en sabiduría? Porque muy pocos creyentes se hacen esta pregunta. Pero es muy importante que hoy nos hagamos esta pregunta. ¿Está usted creciendo en sabiduría? Porque déjeme decirle que nunca es tarde para crecer en sabiduría, en la sabiduría del cielo. Dios nos ama con su gran amor ágape y Él nos puede librar de nuestra necedad si nos sometemos a Él. Porque necedad es lo contrario de sabiduría, porque necio es lo contrario de sabio. Pero el Señor en su amor puede cambiar aquel temperamento más difícil, aquel temperamento más amargo, el temperamento más imposible, si pudiéramos decirlo, por un milagro de belleza asombroso. El Señor puede cambiar nuestro temperamento. Quizás tú has vivido tu vida y tú te has dado cuenta que hay amargura en tu corazón. La amargura viene de la sabiduría terrenal, pero la dulzura, ese carácter humilde, viene de la sabiduría del cielo. Pero Dios quiere transformar ese carácter en tu vida. Permítele al Espíritu Santo cambiar ese temperamento. Y puede hacer que duela y que lleve tiempo, pero Dios siempre quiere transformarnos. Dios siempre quiere esa transformación. Y cuando nosotros le pedimos a Él crecer en sabiduría, la sabiduría de Él, la sabiduría de Dios, comenzará a crecer en nuestras vidas. Y también se derramará sobre otros. Porque todo lo que nosotros tenemos de parte del Señor, todo lo que el Señor ha depositado en nosotros como sus hijos, en este caso que estamos hablando de la sabiduría celestial, también los que están a nuestro alrededor, eso es lo que están recibiendo, porque nosotros damos de lo que está dentro de nosotros. Por eso es que también será derramada sobre aquellos en los cuales nosotros nos relacionamos. ¿Cuál debe ser la sabiduría del creyente? ¿Se debe dejar guiar el creyente por la filosofía del mundo? No, de ninguna manera, porque Cristo es nuestra sabiduría. El Señor Jesucristo es nuestra sabiduría.
Y miremos lo que nos dice Colosenses 2:3 en la Reina Valera contemporánea. En quien se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo, mis amados, en Cristo se hallan escondidos todos los tesoros, todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Y el primer paso hacia esa verdadera sabiduría, la del cielo, es arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Porque en Cristo tenemos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cualquier filosofía de cosecha humana que no tiene lugar para Cristo no es digna de nuestra consideración. Nosotros tenemos toda la sabiduría en Cristo Jesús. Y la palabra nos dice que nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Él es nuestra sabiduría. Pero hay algo más que es muy importante, y es que la palabra de Dios también es nuestra sabiduría. Y lo vamos a ver en estos pasajes, en estas porciones bíblicas que está en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 5, primera parte, en la Reina Valera contemporánea. Miren, yo les he enseñado los estatutos y decretos que el Señor mi Dios me mandó a enseñarles. Vamos a pasar a Deuteronomio 4, versículo 6, parte A, y de la Reina Valera contemporánea también. Vamos a leerlo. Y dice, cumplan con ellos, póngalos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos. La palabra del Señor, mis amados, es nuestra sabiduría. Este es Moisés diciéndole al pueblo de Israel, miren, yo les he enseñado los estatutos y decretos que el Señor mi Dios me mandó a enseñarles. Y luego dice, cumplan con ellos, pónganlos por obra, vivan la palabra, pónganlos por obras, porque esta es la sabiduría, y esta es su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos. Amados, la persona que vive de acuerdo a la palabra es una persona sabia, que su caminar, que ese diario vivir es guiado por la palabra del Señor, es una persona que vive en la sabiduría. ¿Y sabe qué? Los demás lo ven. Los demás lo ven. Aquí dice que la sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos. Es porque los que están ahí a nuestro alrededor lo ven. Qué importante, mis amados, es que nosotros leamos la palabra, estudiemos la palabra del Señor, porque también es nuestra sabiduría. A veces, le pasa a muchos creyentes que lo que les cuesta leer la Escritura. Amados, leamos la Escritura. Ahí está toda la sabiduría de Dios. Si usted quiere crecer en sabiduría, en la palabra está la sabiduría que es Cristo. Si usted quiere avanzar en esa vida espiritual, en esa sabiduría, lea la palabra. El Señor nos manda, el Señor nos dice que escudriñemos las Escrituras. Así es que si tú no lo has hecho, yo creo que hoy puedes comenzar. Hoy puedes comenzar a leer la palabra.
Mire, la palabra es vida, la palabra es espíritu, la palabra es Cristo. Decide, toma la decisión, desempolva tu Biblia, toma la decisión para que comiences a tomar esa sabiduría que está en la palabra del Señor. Y mire qué lindo lo que le dice, este es Pablo diciéndole a Timoteo en este pasaje de la Escritura que está en 2 de Timoteo 3:15, nueva traducción viviente. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo. Pablo le dice a Timoteo, desde niño se te han enseñado las Escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación de Jesús, para recibir esa salvación que viene por el confiar en Cristo Jesús. Y es que los niños judíos desde temprana edad, ellos eran enseñados en las Escrituras. Desde los 5 años sus padres les enseñaban el Antiguo Testamento, les enseñaban la palabra. Amados padres, madre, papá, mamá, tú que estás ahí, ¿tomas tiempo para tomar la Escritura y enseñarle a tu hijo? ¿Le estás hablando de la palabra del Señor a tus hijos? Porque, amados, si tú comienzas, si tú aún no lo estás haciendo, pero tú, papá, vienes y comienzas a enseñarle la Escritura a tu hijo, él será una persona sabia. La palabra le dará sabiduría para recibir salvación, porque no se apartará, la palabra no regresa vacía, dice la Escritura. Lo que tú estés impartiendo por el Espíritu Santo a tu hijo, de la palabra, quedará ahí en su corazón. ¿Pero lo estás haciendo? Yo creo que este es un buen tiempo, papá, mamá, para que tú comiences. Porque fíjate en algo, yo sé que tú estás preparando a tu hijo académicamente. Quizá lo tienes en un buen colegio porque anhelas que tu hijo sea una persona muy bien preparada en alguna carrera universitaria. Pero yo quiero decirte que claro que es importante, no quiero decirte que no es importante, claro que es importante que tu hijo se prepare, pero esa preparación académica es solamente para esta tierra. A veces le damos más importancia a que nuestros hijos se preparen académicamente, vayan a la universidad, saquen una maestría, pero a veces dejamos a un lado lo más importante. Dejamos a un lado aquello que preparará a tu hijo y a tu hija para ir al cielo, que es la palabra. Yo te digo hoy, comienza tu papá, tu mamá, comienza a hablarle a tu hijo de la palabra y te librará de muchas dificultades. Esta palabra nos dice que las Escrituras nos hacen sabios para salvación. La Escritura hará sabio a tu hijo para salvación, para su salvación. El comienzo de la sabiduría es Dios. No necesitamos sabiduría del mundo, no necesitamos esa sabiduría falsa del mundo, la que complace a la carne y hace las obras del mundo, hace las obras del sistema mundano y del enemigo.
No necesitamos esa sabiduría. La sabiduría mundana produce resultados mundanos. La sabiduría de Dios produce resultados espirituales. La sabiduría del mundo da problemas. La sabiduría de Dios da bendiciones. La sabiduría celestial, mis amados, es esa joya preciosa, ese tesoro precioso. Y vamos a leer Santiago, versículo 3 del 17 y 18 en la Reina Valera contemporánea. Y la palabra del Señor dice: pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. Mire qué hermosa escritura. Amados, el carácter de la sabiduría celestial es maravillosa. Está llena de amor y de un corazón entregado, consistente con la sabiduría de Dios. Cuando leemos esta escritura que leímos en Santiago, aquí vemos que Santiago establece 7 cualidades de la sabiduría celestial. Sin duda, Santiago desea enfatizar que la sabiduría de Dios se caracteriza por dar prioridad a las cualidades internas del ser del Hijo de Dios. Le da prioridad a esas cualidades internas, a esas cualidades que deben estar en el Hijo del Señor, en el Hijo de Dios. Y aquí menciona la primera cualidad. Y cuando algo está de primero, hay que darle toda la palabra del Señor, hay que darle la importancia de vida, porque toda la palabra del Señor es maravillosa. Y la primera cualidad, como les decía, es pura. Esto significa que es limpio de culpa, que es casto, que es inocente. Esta palabra, mis amados, esta palabra pura se deriva del griego agios, que significa santo. Significa santo. Esta palabra pura en el original griego significa santo. Y santo significa que apartado para Dios, separado para Dios. Eso significa santo. Quiere decir que tú has sido apartado para Dios. Tú no puedes hacer las cosas que a ti te plazcan. Tú ya no puedes vivir en la vieja naturaleza en que vivías. Porque tú eres santo, porque debemos vivir en la santidad que el Señor nos ha dado. Tú has sido apartado para Dios. Hemos sido apartados para Dios para vivir conforme a esa santidad de Dios. Hemos sido separados de este mundo, hemos sido separados de este sistema del mundo, para vivir totalmente para Cristo. La sabiduría de Dios es ante todo pura. Esto indica, mis amados, la importancia de la santidad de Dios. Él es santo y sus hijos debemos vivir en santidad. Nuestro Padre Celestial es santo. Nosotros tenemos su naturaleza divina. ¿Cómo vamos a caminar nosotros, los hijos de Dios?
Pues sencillamente como nuestro Padre Celestial nos está hablando, como la palabra nos está hablando, en santidad. Y leamos Primera de Pedro 1, 15 y 16 en la Reina Valera contemporánea. Y la palabra dice: al contrario, vivan una vida santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está: sean santos porque yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo, dice nuestro Padre Celestial. Yo soy santo. Yo soy el Señor que los santifica. Nuestro Señor Jesucristo también oró: santifícalos, Padre, hazlos santos por medio de tu verdad, hazlos santos por medio de tu palabra. Por eso la sabiduría de Dios es pura y santa, en pensamiento, en palabra, en acción. Es limpia en espíritu, en cuerpo, en doctrina y en práctica, en fe y moralidad. No está contaminada. Los creyentes verdaderamente sabios no necesitan pregonar que son sabios, porque se ve en su diario vivir. Los demás pueden ver en sus acciones, en su manera de conversar, pueden ver esa sabiduría en ese Hijo de Dios que vive siendo sabio. ¿Cómo es la conversación de un hijo sabio, de un creyente sabio? Pues siempre es edificante. Siempre que habla es para edificar a los demás. Cuando se reúne con los hermanos de la iglesia, no se reúne para hablar mal del hermano. No se reúne para hablar mal de sus autoridades. Se reúne para edificar la vida de los que lo están escuchando, mostrando la sabiduría del cielo. Y ahí, cuando tú estás reunido con tus compañeros de trabajo, ¿qué es lo que tú estás hablando? ¿Estás hablándole de Cristo a ellos? ¿Estás edificando sus vidas? ¿O también tú estás compartiendo de aquellas cosas que ellos están hablando y que no honran a Jesucristo? Porque a veces pasa, muchos creyentes se olvidan que cuando hablamos algo que no honra a Cristo, estamos deshonrando la santidad de Dios, estamos ofendiendo la santidad de Dios. Estás hablando de tu jefe, estás hablando mal de tus compañeros, en cualquier ámbito donde nos encontremos. Edifica nuestra conversación, estamos edificando a los demás, porque si no lo estamos edificando, mis amados, yo creo que es bueno decirle al Señor: Señor, mejor calla mi boca, mejor inmudece mi boca, si yo voy a hablar algo que ofenda a los demás y que ofenda tu santidad. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Cada vez que hablas bien de los demás. ¿Ves las virtudes en los demás? Porque, amados, qué importante. La sabiduría nos enseña a ver las virtudes de los demás. Y cuando hablamos de esas virtudes, sin querer exaltar a esa persona, sino reconocer lo que Dios ha hecho en esa persona a través de la sabiduría, eso es hermoso, eso es ser sabio.
Los creyentes verdaderamente sabios también manifiestan una buena conducta, un buen comportamiento, caminan en santidad, caminan en integridad, caminan en nobleza, caminan en humildad, porque eso es ser sabio, eso es sabiduría. Y tiene una actitud de mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Es docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato con los demás, en el trato para los demás. El salmista oró en el Salmo 119, 9-10. ¿Cómo puede el joven, y él hace una pregunta, cómo puede el joven limpiar su camino? Pues la respuesta es obedeciendo tu palabra. Obedeciendo tu palabra. La palabra de Dios le da a los hijos de Dios los medios de caminar en pureza en cada área de su vida. El Señor nos ha capacitado a través de su palabra para caminar, mis amados, en pureza en todas las áreas de nuestra vida, en cada área de nuestra vida. Sabe que las malas acciones comienzan con los malos pensamientos. Usted comienza a pensar, el Hijo de Dios de repente comienza a pensar y de paso el enemigo trae pensamientos que no honran al Señor. Y comienzan esos malos pensamientos. Amados, debemos cambiar nuestra manera de pensar. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar nuestros hábitos y limpiarnos, y limpiar nuestros pensamientos y renovar nuestra mente. Nosotros, y lo escuchamos, porque esa es la verdad, lo escuchamos a través de las palabras, lo escuchamos a través de predicaciones, que nos habla que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pensemos con la mente de Cristo. El Señor, a través de su palabra, cambia esos hábitos de pensamiento que no te están llevando a nada bueno, sino que estás deshonrando la santidad de Dios. Porque las malas acciones comienzan con los malos pensamientos. Y leamos por favor en Primera de Tesalonicenses 4:3, en la Reina Valera contemporánea. Dice, la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Es que nosotros seamos santificados y que se aparten, dice la palabra, de toda inmoralidad sexual. ¿Qué incluye inmoralidad sexual? Relaciones ilícitas, pensamientos lujuriosos, lascivia, pornografía, fornicación. Amados, fíjense que hay personas que viven quizá 30 años, tienen 30 años, tienen 20 años, 15 años de estar juntos y creen y no se han casado. La sabiduría de Dios lleva a una vida de pureza. En cambio, la sabiduría terrenal te lleva a una vida de pecado. ¿Has fallado moralmente al Señor? ¿Le has fallado al Señor? Dios no puede bendecir el pecado de tu pasado ni tampoco de tu presente, pero el Señor sí quiere bendecir tu corazón contrito y arrepentido, porque no hay ningún pecado sexual que Dios no pueda perdonar. Si tú estás viviendo en inmoralidad sexual, este es un buen día para que te arrepientas
para que le pidas perdón al Señor y para que puedas vivir en esa sabiduría que es santa y pura, que es limpia, porque la sabiduría de Dios, mis amados, nos lleva a vivir en pureza, pero la sabiduría terrenal lleva al Hijo de Dios a vivir una vida de pecado. Y miremos otra cualidad de la sabiduría, y es que la sabiduría es pacífica. Y la paz no significa que vamos a estar en un lugar y que no va a haber bulla, que no va a haber problemas, que no van a haber situaciones difíciles, que no va a haber trabajo duro. Lo que significa es que en medio de esas situaciones, en medio de todas esas situaciones, en medio de todas esas cosas, hay paz en tu corazón. Esa es la paz de Dios. La sabiduría es pacífica. Mientras que la sabiduría terrenal lleva a la competencia, a la rivalidad y a la guerra, la sabiduría celestial te lleva a la paz. Esta es una paz basada en santidad, no en tolerancia. Dios nunca demanda paz a cualquier precio. No, mis amados. Esa es la paz basada en la santidad. La iglesia no tendrá paz tapando el pecado. La sabiduría de Dios dice: confiesa tus pecados y mi paz mantendrá la unidad. Quiero contarles algo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Habían bombarderos todas las noches en Londres. Y las personas venían y se iban a los subterráneos, se iban a los refugios, los subterráneos, por miedo a perder su vida, por miedo a ser bombardeados. Pero había una cristiana que dormía plácidamente. Cuando le preguntaron a ella por esto, ella contestó: mi Dios no duerme, no se adormece, entonces no hay necesidad que los dos nos quedemos despiertos. Esta era una mujer que vivía en la paz de Dios, vivía confiada totalmente en Dios. Veamos otra cualidad, y es que la sabiduría celestial es amable. Es paciente, no es abrumadora, es cortés, no es malcriada, es sabia y respetuosa con los demás. Leamos lo que un comentarista dijo acerca de esto. La descortesía, el sarcasmo, la respuesta cortante y el desaire hostil, todo eso no se parece en nada a la tierna enseñanza del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo es amable, es dulce, es paciente. Yo le pregunto, ¿estamos siendo amables? ¿Está usted siendo amable con las demás personas? ¿Siendo amable con su esposa? ¿Siendo amable con sus hijos? Porque a veces es fácil ser amable allá afuera, pero dentro de nuestra casa, ¿somos amables? ¿Es amable usted con su esposo? ¿O qué respuesta damos cuando vamos a hacer una diligencia y la persona que nos atendió nos contesta cortantemente, nos contesta descortésmente? ¿Nosotros también contestamos de la misma manera o le contestamos amablemente? Porque sabiduría es ser amable. Que los demás van a ser amables con nosotros significa que nosotros, como hijos de Dios, debemos ser amables con los demás. Aunque la otra persona no sea amable, aunque la otra persona nos hable malcriadamente,
nosotros siempre debemos hablar con amabilidad, porque es una cualidad de la sabiduría de Dios. Otra de las características de la sabiduría celestial es que es benigna. Eso significa que es conciliadora, que está dispuesta a oír y a ceder, cuando la verdad lo requiere. Quiero leer esto acerca de la benignidad. La benignidad en la Biblia se refiere a un comportamiento ejemplar de todo cristiano, proclamando gracia, ternura y compasión. Los valores cristianos muestran excelencia en su comportamiento, en virtud de su benignidad, demostrando amabilidad, integridad y gentileza con su prójimo sin crear distinciones. Eso es benignidad, mis amados. Otra de las cualidades es que la sabiduría está llena de compasión y de buenos frutos. Y es que la compasión que está en nosotros, porque está en nosotros, nos lleva a dar buenos frutos. ¿Cómo es esto? Pues cuando alguien viene a usted y usted mira que esa persona no ha comido ese día, su compasión, la compasión que usted siente por esa persona, la hace ir, traer un plato de comida y dárselo. El fruto es el darle ese plato de comida. La compasión produjo un fruto en usted, pero también la compasión nos hace ir a aquellos que andan mal, aquellos que andan sin Dios, aquellos que no tienen a Cristo. Esa compasión nos hace ir a ellos y estar deseosos de mostrarles el camino que es Cristo, para que puedan seguir adelante, para que puedan dejar todas esas cosas que los tienen atados. También es compasión. El fruto es ir y hablarles de Cristo, hablarles de la palabra del Señor. ¿Estamos haciendo eso, mis amados? ¿Hay compasión en su corazón? ¿Hay compasión en su corazón? ¿Hay compasión en su vida? Si usted es una persona sabia, está esa compasión de ir y predicar el Evangelio de Cristo a aquellos que aún no le han conocido. Pero también otra de las cualidades es que la sabiduría es misericordiosa y gentil. No es vengativa, más bien ofrece bondad aún después de una descortesía. Eso es misericordia. Y quiero contarles la historia. Se cuenta la historia de Napoleón Bonaparte. Él había condenado a un hombre a muerte. La mamá de aquel hombre apeló al emperador para que lo perdonara. Napoleón contestó: esta es la segunda ofensa que este hombre ha cometido y que había que hacerle justicia. La mamá persistió: no le estoy pidiendo justicia, le dijo, sino misericordia. El emperador contestó: él no se merece misericordia. Ella dijo: no sería misericordia si se la mereciera. Lo que estoy pidiendo es misericordia. Así que Napoleón cedió y perdonó al hombre. Mis amados, Dios no necesita ser persuadido. La misericordia no es la segunda naturaleza de nuestro Padre Celestial. Es su naturaleza. Y es la naturaleza de todo aquel que comparte la naturaleza de Dios. Y por último, la sabiduría celestial es imparcial. No hace favoritismos ni acepción de personas. Es genuina, es sincera, no es hipócrita.
no pretende ser algo que no es. La sabiduría celestial, mis amados, es imparcial. No hace acepción de personas, no hace favoritismos. Estamos nosotros haciendo acepción de personas. A veces se da mucho aún en la iglesia del Señor. Así que, amados, nosotros no podemos, si tenemos la sabiduría del Señor, nosotros no vamos a tener favoritismo, ni vamos a hacer acepción de esa persona. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. Santiago utiliza nuevamente la palabra fruto. Hay una gran diferencia entre los resultados producidos por el hombre y el fruto que Dios da. El fruto es producto de vida. La vida cristiana es una vida de siembra y cosecha. Tú cosechas exactamente lo que siembras. El que obedece la sabiduría de Dios no cosecha pecado ni guerra, sino justicia y paz. Lo que somos determina lo que vivimos, y lo que vivimos es lo que cosechamos. Jesucristo es el autor y consumador de la sabiduría celestial. El fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La paz de Cristo nunca terminará, al contrario, durará por los siglos de los siglos. Jesús es el Rey de justicia y Él es el Rey de paz, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino que permanece como siendo sacerdote para siempre. Amados, agradecemos al Señor por su preciosa palabra, ¿verdad? El deseo de nuestro corazón es que hayamos sido edificados. Hasta pronto.